Toda la vida en Viña del Mar. Toda la vida en Viña del Mar. ¿Nunca Sí. pensaste en irte a Santiago? No pensé irme a Santiago en realidad porque, bueno, yo tenía mis raíces acá y ahí me fui quedando por una u otra razón, pero a pesar de que tenía una actividad por años en Santiago. Pero casi toda tu obra se refiere aquí a Viña del Mar. Claro, Valparaíso. porque el origen, digamos, principalmente para mí es algo que cito en el libro incluso en ¿Ya? algún momento, que tú cuando uno mira Valparaíso y se habla de Valparaíso, se habla de una imagen de ciudad, Ya. pero tú no ves el ser humano. Entonces yo con una gran inquietud antropológica, que siempre me interesó la antropología, estudié antropología, me metí en los temas de la filosofía, del pensamiento. Francisco, ¿y qué tal si seguimos conversando un rato más? Porque tengo que presentarte y conversar, ¿cierto? Sí, pero por supuesto. Francisco Rivera Scott, vamos a conversar, digamos, de vuelta de la presentación de Lo Escrito para que nos cuente un poco de su vida, de tu obra, de tu trayectoria, ¿cierto? De tu año. Así que Claro. te invito a sentarte. Bueno, gracias. Adelante. Así que para que sigamos conversando Por ahí supuesto. un rato sobre los devenires, ¿cierto? Las divagaciones. Y por las divagaciones. ¿Qué es lo que más deja? Mira, ¿no? yo creo que, a ver, And it's so packed in here. The band sounds great. Double penny whistle track. Francisco, antes de digamos, que sigamos conversando acerca de las divagaciones, yo tengo una gran pregunta, porque estamos de vuelta acá con Francisco Rivera Scott, digamos, artista plástico. artista Artista plástico. plástico. Artista visual, sí, diría yo. yo tengo una duda que me gustaría que me las aclarara. Sí. Porque tú te llamas Francisco Rivera Scott. Sí. Y ese es tu nombre artístico, Sí, claro. compuesto. Claro. Nunca ningún otro ni nada. ¿Por qué motivo? Bueno, sí, simplemente por una incorporación del apellido de mi madre, nomás un Ya. poco, ¿no? Hay otros artistas que se ponen el apellido de la madre y omiten el del padre. Ya. Yo nunca hice eso, sino que al contrario me puse Rivera Scott porque es mi apellido, es mi nombre real, digamos, no tengo ningún seudónimo. El único seudónimo que a veces uso es Rib Scott. Reed Scott. Rib Scott. Como Claro. el director de cine Ridley Scott. Ah, ¿sí? Que Rib dirigió Scott. Alien, Blade Runner, Claro. ¿cierto? Pero tu apellido es... No como escocés. Ah, escocés. El Scott es escocés. Ah, el el Scott, otro sí. es español, por supuesto. Es español. Oye, uno te podría clasificar como artista plástico, ¿cierto? Tu origen... Visual, diría yo, de acuerdo a lo que entendemos actualmente por arte, digamos, de códigos no verbales, ¿no? Ya, perfecto. Pues tuvo una trayectoria súper larga. Sí, Muy bastante larga. muy claro. larga. Porque tú fuiste uno de los fundadores, si yo no recuerdo, de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar, ¿cierto? Yo, ¿Sí? fundador, O no. sea, uno de los No, la que fue parte del grupo de fundadores de la escuela de Viña fue mi madre. Tu mamá. Mi mamá. Tu mamá empezó contigo a dibujar. Claro, ella se dedicaba, le gustaba mucho la pintura y todo ese tipo de Ya. cosas. Se dedicaba mucho a eso, dibujaba mucho. Bueno, de hecho yo dibujé toda mi vida. Ya, Toda mi vida. perfecto. Y después en esas etapas, digamos, de la adolescencia o cuando uno está, qué sé yo, en el colegio, terminando el colegio, a mitad de camino, empiezan las inquietudes, a qué me dedico, entonces te empiezan a gustar algunas cosas. Claro. Me inquietó mucho la electrónica, por ejemplo, porque yo veía en esas cosas un campo de ¿cómo se llama?, de inventiva, ¿no? De Ya. inventar, de imaginar. Desarrollo, la cosa de la creatividad construir siempre, ¿no? una... La cosa de la creatividad, ¿o no? La cosa es la creatividad, claro. Que una cuestión Claro, y la fundamental. creatividad, bueno, para hablar de creatividad hay que hablar de percepción, ¿no? Claro. Que es algo que justamente estábamos conversando con otras personas respecto a eso. Bueno, es un tema más largo ese de conversar, lo que es la creatividad y la relación con la percepción. Y con la experiencia, ¿eh? Sí. La experiencia en el campo del arte es muy importante la experiencia. Sí, yo estoy convencido de que la creatividad básicamente no es una especie de solución espontánea de algo, ¿cierto? No, Sino que es es- el cúmulo de cosas que claro. uno tiene acumuladas que las va colocando Claro. en ese momento, Es ¿no? producto de un trabajo constante.
que te va Es la sobrevivencia del alma, como nutriendo la experiencia. Sí. La ¿no? sobrevivencia del alma, como le llama uno. Claro. ¿no? Claro, porque bueno, en mi caso se juntan muchas cosas, porque cuando yo desde niño siempre tuve a mi haber una biblioteca a todo dar, Bueno, ahí estamos con un estímulo. porque ya más o menos. tenía amor por los libros. Sí. Mi abuelo escocés era, ¿cómo se llama? Fue profesor de la escuela naval y él tenía un gran inquietud intelectual. Ya. Y además mi padre también vinculado fundamentalmente a los libros, porque él era linógrafo cuando no existían todavía todos estos sistemas actuales. Entonces, Perfecto. sí, prácticamente los libros se hacían con un esfuerzo tremendo y a mano Sí. casi. Oye, otra inquietud que me surge, porque tú, estábamos hablando de tu infancia, tuviste unos estímulos tremendos, ¿cierto? Sí, Literarios, claro, porque científicos. El estímulo estaba en la casa, Ya. digamos, ¿no? El estímulo estaba en Claro. la casa. Y eso también da esta, más que pregunta, digamos, esta como sensación que tengo yo. Porque, claro, uno dice artista plástico, de repente uno tiende a pensar que puede ser pintor solamente, o puede ser grabador. Claro. Pero resulta que no, po, porque yo Claro, veo es que lo tú eres pasa fotógrafo. lo que veo pasa es que eres la diseñador. palabra plástico a veces está mal empleada, Claro. porque resulta que el concepto de plasticidad es lo que se entiende en pintura, la ruptura del plano. Claro. O sea, tú cuando tocas la superficie, tú puedes jurar que hay bosque, Claro. naturaleza o cualquier cosa. Sin embargo, tú tocas una cosa que es aparentemente lisa. Y plana, o sea. Claro, si tú no la ves, pero cuando tú la ves, Claro. ves una sensación de espacialidad, de atmósfera, ¿no? Ya. Y eso es lo que se llama la plasticidad. Pero también tiene que ver con el cambio de soporte también, porque tú eres fotógrafo, trabajas. Claro, no, por supuesto, yo me dediqué mucho desde muy niño, la fotografía para mí era como una cosa mágica, ¿no? Y en cuanto pude me dediqué a eso y eso me he dedicado toda la vida, digamos. Y ahí la pintura, Y después a la pintura también. Claro, la pintura también, por supuesto, porque pinté de siempre. Después me vinculé un poco a la Escuela de Bellas Artes, esto en los años 60, por ahí, 61. No sé. Y bueno, en esa época, digamos, fue cuando quise en alguna medida darle una forma, Sí, digamos, a esta gran inquietud, ¿no? Oye, Francisco, otra cosa fundamental que quería preguntarte tu opinión. La cosa del maestro. Porque tú, dentro de toda tu formación, digamos, de estímulo de tu padre, digamos, con todo aparece este Claro. gran grabador, digamos, que tiene su obra diseminada por todas partes, creo yo, a partir, digamos, de su generosidad, ¿no? Tú te refieres a Hermosilla. Exactamente. Claro, Carlos Hermosilla. Bueno, Carlos Hermosilla en realidad es una persona en el arte chileno, en realidad en el arte, podríamos decir, del grabado chileno. Claro. Es prácticamente uno de los más importantes, porque él fue prácticamente desde muy niño, trabajó, el padre de él era litógrafo. Ya. Entonces él prácticamente se formó espontáneamente con su padre. Y él tuvo una serie de accidentes y problemas de salud y eso lo llevaron a estar en un estado un poco, aparentemente, uno cuando lo veía, tú dices, este hombre es un inválido, y la verdad que era un hombre de una actividad tremenda. Ok. Y eso nos transmitía a las personas que Perfecto. trabajamos con él, ¿no es cierto? Y ahí aprendimos, me acuerdo, calcografía, tipografía, todo lo que tenía que ver con la gráfica. Porque en realidad es la manifestación más de multiplicar el dibujo en realidad, lo que se hacía en el dibujo, que es muy distinto que en la pintura. Ya, sí. Pero eso con todo lo que podemos nosotros desarrollar desde el punto de vista intelectual, entonces se le va dando forma a otras cosas. Claro. Hay una inquietud de otro tipo. Y a mí, como te decía en otro momento, me llamaba mucho la atención, o sea, era una cosa que era como una preocupación muy particular, ¿no es cierto? Tú cuando mirabas Valparaíso siempre lo miras como de lejos, a no ser que tú vayas a los cerros y te metas por entre medio y veas que hay gente. Entonces, esa imagen, ese entramado, esa red que hay de diagonales, de formas, de ortogonales, de verticales, horizontales, qué sé yo, que es la trama de las aparentes ciudades, digamos, Claro. hecha espontáneamente en Valparaíso. Eso me daba a mí un análisis. Bueno, estudié yo desde muy chico, tenía
libros de arte, ¿no? Libros de arte. Oye, estuvimos en tu casa. ¿Ah? Estuvimos en tu casa la otra vez, ¿cierto? Sí, claro. Porque tiene una gran cantidad de obras ahí que vienen llegando Sí. a una exposición grande, Sí, ¿cierto? claro, hice varias exposiciones. Esta que hice el 14, me parece que hice es 15, 14, 15, el libro lo saqué el 15, porque incorporé la exposición que hice en el Parque Cultural Valparaíso. Ya, perfecto. Esta es tu última obra, ¿cierto? Estuvimos en tu casa viendo, porque es formato grande, digamos. Sí, son- no, claro, las cosas que hago son cosas de que tienen digamos, las menores tienen 1 metro por 20 por 1 metro 20. Sí, son enormes, unas cajas. Y las demás ya. son de 2 metros 40, qué sé yo. Tengo otras un poco más grandes también. Y la particularidad de las cosas actuales, digamos, bueno, como toda obra, digamos, que uno hace, que está haciendo uno en este momento, son consecuencias de un proceso, Sí, el proceso creativo, digamos. creativo largo y de análisis, digamos. Yo pienso que yo soy muy buen dibujante. Yo dibujo, te puedo dibujar cualquier cosa. Pero lo importante es que a través del dibujo tú logras un análisis de síntesis de la observación. Sí, yo estuve revisando acá, bueno, este libro, ¿cierto? Que tiene un nombre increíble, ¿cierto? Sistemas progresivos opuestos. Claro, porque en una época, cuando hice la exposición en el Museo de Arte Moderno en Argentina, ahí expuse una serie de obras que eran como, que tú las viste en la casa, Sí, como, sí. como verticales, como barras. Que parece el ¿cierto? código de barra que tú decías. Claro, como que son barras así. Sí. Bueno, ese tipo de imágenes no existía en ese momento para nada, sino que simplemente las fui encontrando a raíz de que tomé las líneas de fuerza que tenían los objetos que yo observaba. Y mucho en el paisaje de Valparaíso. Ok. Entonces fui logrando una síntesis. Entonces la oposición la pongo yo entre el blanco y el negro, y el ancho y el fino, el angosto y el mayor, ¿no? Ya, perfecto. El menor y el mayor, el blanco y el negro. Entonces trabajé mucho en blanco y negro, porque no quería que fuera, buscaba yo la necesidad de que el cuadro sea un objeto. O sea, lo que yo estuve viendo, si al ver tu obra, ¿cierto? Uno dice, aquí hay un cuestionamiento constante al cuadrado, a esa figura geométrica. Claro. Salir, centrarse. Claro, yo tomé el cuadrado como una especie de ¿cómo se llama?, de razón, ¿no es cierto?, que nos involucra a todos en cierta medida como sistema, porque en la actualidad tú hablas todo, dices del sistema de esto, sistema del otro, sistema, está todo sistematizado en cierta medida, ¿no? Entonces yo tomo como una especie de referente, ¿no es cierto?, tomo el cuadrado como un sistema. Entonces lo empiezo a desmantelar, lo empiezo a desarticular. Y empiezo a desarticular la superficie. Perfecto. Entonces, al sacar la superficie, yo en vez de poner la forma, extraigo la forma. Me interesa mucho extraer la forma. Y eso lo hago, primero hago unas maquetas, unos estudios, qué sé yo. Bueno, el libro sale parte, digamos, que está bien porque aparece, a mí me gustó, porque siempre uno espera como especie de making of, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Entonces, tiene un apartado del libro donde sale el proceso. Sales tú cortando. Yo lo hago a mano, eso, Sí, lo trabajo yo, porque yo soy en ese... artesano no también. No por ser egoísta, ¿no es cierto?, sino que por una especie de ¿cómo se llama?, de necesidad de yo ver hasta el último detalle cómo quedó Pero ¿sabes qué? Yo estuve conversando con Gonzalo Lavaca también invitado. ¿no? Gonzalo, sí. Entonces, él me decía que una de las grandes cosas que él discutía, porque él también está formado de manera autodidacta, él, básicamente, y me decía una de las grandes cosas que lo enseñan en la escuela es a fabricar los lienzos. No saben hacer los atriles, tirar la tela. No saben nada. Y el artista tiene que saber todo eso. Pero por supuesto, claro. Ahora va, compra qué sé yo, en tiendas, y eso no puede ser. No, eso no puede ser. En un artista eso no puede ser. El oficio significa que tú domines todo eso. ¿no? Eso. Pero eso también quería preguntarte tu apreciación actual, digamos, de qué es lo que está pasando con tu formación, digamos, como artista, la formación, digamos, que tenemos ahora. Nosotros, por ejemplo, usábamos el libro para poder entender ese tipo de cosas. Usábamos algunos libros que son paradigmáticos dentro de esta cosa, como el Max Dörner, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde ahí es un tratado, digamos, de todas las técnicas y las maneras de hacer. Y bueno, una anécdota, en una oportunidad estoy
estoy en la escuela de arte en Santiago y entonces veo a un muchacho joven que está claveteando unos palos en el medio del patio. Y yo cruzo y le pregunto, ¿qué hace usted con él? ¿Qué está haciendo? Entonces me dice, estoy haciendo un bastidor. ¿Para qué? Le digo yo. Para poner una tela. Y yo le pregunto, ¿quién le dijo a usted que eso se hacía así? ¿Quién le dijo? ¿Quién le contó eso? No, dice, no, pregúntele, ¿no es cierto?, a su maestro que le diga cómo se hace un bastidor. Volvemos al tema del maestro. ¿Ah? Volvemos al tema del maestro. Claro, el tema del maestro. Si el maestro no sabe hacer eso o cree él que lo puede hacer otro, enseña mal, por supuesto. Porque él no domina las técnicas. Entonces claro, tú tienes que saber si es ensamble holandés, si es ensamble español, si es ensamble alemán, si es, cómo lo hacen los ingleses, cómo tentaban las telas con ¿cómo se llama? Claro. Bastidor con cuña, qué sé yo. Oye, y después la preparaba la tela. Claro, eso te quería. Bueno, La preparación de la tela. Volviendo a esto, digamos. Yo en este momento no trabajo con tela, por lo demás. Claro. No, hago algunas cosas, no, tengo. Claro. Eso en realidad no, porque actualmente estoy haciendo unas telas incluso. Pero tú notas mucha diferencia a esa formación, digamos, íntegra, a la Claro. formación actual, digamos, a partir, digamos, de esa anécdota que me estás contando. Claro, es que pero deben haber problema- cosas más de fondo, ¿no? También. ¿Ah? Deben haber cosas más de fondo que el simple hecho, digamos, de esta artesanía, digamos, fabricar un bastidor. Claro, pero eso en realidad es parte del oficio. Ya. El concepto de oficio es el concepto que no se debe perder, digamos, en el arte. Te lo puede decir un escritor, ¿no es Sí, cierto? no, También estamos de no es lo acuerdo. mismo, el oficio es fundamental. Es lo que se gana en el transcurso Claro. de la experiencia, ¿no? Y eso tiene que ver con la experiencia, Sí. ¿cierto? Tú tienes que experimentar. En la medida que no experimentas, no haces experiencia, no atesoras, digamos, el conocimiento que debieras, digamos, respecto a algunas cosas. Ya, perfecto. Y sobre todo que en la actualidad hay una especie de facilismo, de inmediatez, Sí. que obliga a los más jóvenes. Yo no me preocupo por los que ya están formados, pero sí por los más jóvenes, que piensan que todo es así. Entonces cometen Claro. errores graves o no se desarrollan como corresponde, producto de esa inmediatez. Porque apretan un botón, ¿no es cierto?, y creen que está el resultado. Entonces, Claro. si tú tienes puros resultados, El proceso es el proceso lo que importa, no el El resultado. proceso. Porque el resultado es una consecuencia de un Claro. desarrollo de cosas. de un proceso bien llevado, digamos. Claro, es un proceso. Oye, dentro de tus curiosidades, porque estuvimos conversando harto ese día, me acuerdo, tú tenías una relación bien estrecha con uno de los Parra de los Jaiba, ¿no? Sí, claro, con todos ellos en realidad, porque lo que pasa es que en aquella época coincidió que todos prácticamente había un grupo grande que íbamos a un mismo colegio. Entonces todos nos conocíamos de niños, ¿no? De hecho, digamos, un amigo mío que es filósofo y que escribe ahí en el libro, también era compañero mío, éramos compañeros de la época del colegio, ¿no es cierto? Que es el Iván de Rementería. Iván de Rementería. Bueno, Pero también tú tuviste una relación con Juan Luis Martínez, ¿no? sí, claro. Con el Juan gran Luis poeta- Juan Luis Martínez, posteriormente, él se dedicó a la actividad creativa también. Nosotros éramos un poco los referentes en realidad, porque sucedía eso, ¿no? Sucedía esa cosa que... Pero en aquel momento, en aquella época, había una especie de interacción, de intercomunicación entre mucha gente, ¿no? Gente que tenía formación, gente que no la tenía, gente que era de otras disciplinas, era de otras cátedras, de otras Claro. escuelas, y eso sucedía todo mucho en torno al puerto, ¿ah? En torno a la actividad. Entonces, en una época, yo estoy hablando de los años 60 en realidad, que fue una época muy, muy rica en términos de estímulo, ¿ah? Había mucho estímulo en aquella época. Y ese estímulo, digamos, es lo que de repente uno echa de menos. Pues me acuerdo cuando tú estudiabas con un profesor, si tú se te ocurría que te juntabas con él y estabas hasta las 4 de la mañana Sí, po. discutiendo cosas. Y los alumnos ahora eso no sé. Sí, es curioso eso que me dices, porque ahora uno piensa, los cabros de ahora pueden tener, o piensa, uno cree que tienen más estímulos que uno. Sí, pues claro, muchos más, pero ¿qué es lo están que pasa? bombardeados. Pero por ¿por esto. qué pasa que nosotros no teníamos tanta mediatez? Claro. Pero teníamos, de alguna manera, a lo mejor, yo creo que podíamos asumir mejor
el estímulo, a pesar de tener menos, ¿me entiendes? Que no teníamos internet, que no teníamos esto, éramos de otra época. No, ¿cierto? por supuesto. Claro. De ahí estábamos conversando acerca del tema de lo análogo, ¿cierto? Porque Claro. en el fondo siempre hemos sido análogos, ¿no? Claro, la analogía, por eso que a mí me llama mucho la atención cuando dicen que de las cámaras con negativo, Claro. dice que son análogas. Entonces yo digo, pero qué cosa rara cuando la cámara digital, el equipo digital es análogo a la fotografía. Claro. Entonces es muy raro que le denomine así. Entonces yo he investigado el tema porque para ver de dónde viene la analogía. Y no, pues la analogía viene de un problema electrónico Claro. que no tiene nada que ver con las cámaras con negativo, las cámaras de química. Tienen nada que ver con eso. Simplemente tienen que haber de dos tipos de ¿cómo se llama?, de circuitos electrónicos. Ya, perfecto. Entonces, ese es un tema que hay que profundizar y aclarar un poco, porque la verdad que siempre se usa palabras a veces que no son las adecuadas para significar cosas, entonces produce confusiones más que nada. Perfecto. Estímulo, me queda a mí de esta conversación, ¿cierto? Sí. Estímulo, creatividad, Creatividad, claro. proceso, y desarrollo de la percepción. desarrollo de la percepción. Claro, Pero hay una cuestión súper interesante acá. Tú tenías 20 años, ¿cierto? claro. Tenías 20 años. Pasaste por el Salón Oficial del Museo de Arte Contemporáneo, ¿cierto? Sí. En el 66. Y competiste, parece, con gente que era bastante... Sí, claro, conocida, estaban ¿no? todos los artistas importantes chilenos y yo estaba entre medio de ellos. ¿no? Cabro No- chico. Claro, entonces no... Cuando tú ves las obras puestas en el museo, porque eso fue en el Museo de Arte Contemporáneo, que funcionaba en lo que se llamaba el Partenón, Ok, en la Quinta Normal. perfecto. ¿Cómo ha evolucionado, sientes tú, tu obra desde esos 20 años hasta sistemas progresivos opuestos? Bueno, yo creo que ha sido un continuo, ¿eh? Yo creo que ha sido un continuo, porque yo siempre me planteo una situación de continuidad serial muchas veces, ¿no? Muchas veces serial. Y lo que sí, yo hice escultura durante mucho tiempo, durante 6 años por lo menos estuve haciendo escultura. Entonces siempre me preocupó el problema de la espacialidad, el espacio, la tridimensionalidad. Pero cuando hablamos de tridimensionalidad estamos hablando de un espacio, de un cuerpo que ocupa un espacio, digamos. Pero cuando hablamos de espacialidad estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando del vacío y del espacio. El vacío y el espacio. El vacío siendo un espacio, pero es un espacio contenido, Claro. dimensionado. Entonces, En cambio el gran espacio es una sensación nuestra, digamos, o de cerramiento, o de abertura, ¿entiendes tú? Y si tuvieras actualmente, como para poder contener toda esta cantidad de información, porque Sí. es una caja, Claro. digamos, de conocimiento tremendo, si tuvieras que escoger actualmente para seguir con esta evolución de Sí. tu área artística, tuvieras que escoger entre el digital, la madera, el lienzo, hasta, no sé, hasta el papel, ¿con qué te quedaría? ¿Cómo te ves tú trabajando, digamos, desde aquí, Bueno, desde esta hora en adelante? no quiere decir yo trabajo mucho manualmente, ¿no? Ya. Porque me gusta trabajar manualmente. Ya. Pero yo no reniego de lo digital, de hecho tengo cámaras ok. digitales, tengo mil cosas hago, tengo impresoras y tengo aparatos y yo hago... Tú viste las fotos que tengo, Sí. esas las he hecho yo mismo, las imprimo yo Los mismo. pájaros que tenías ahí, los pelícanos que Claro, tenías. hago cualquier cosa. Entonces y fotografía, me dediqué toda la vida a fotografía, yo tengo laboratorio Sí. blanco y negro, en colores, lo que quieras, y yo proceso negativos, sigo trabajando con negativos 6x6 o 35 milímetros, uso mucho eso. O sea, el estímulo. Nos quedamos con el estímulo. Sí, claro, no tengo problema yo en eso. Al contrario, yo digo que lo que pasa es que lo que hay que confundir es que los instrumentos que hay actualmente son instrumentos. Son un medio, Es un medio nomás, no tiene, eso no es un propósito, un fin. un fin. Oye, Francisco, te quiero agradecer por haber venido. Nos hubiéramos quedado conversando Sí, pues no, a lo 40 mejor horas más. sin ningún problema. siempre cuando uno conversa estas cosas a veces quedan muchas cosas pendientes. Siempre quedan cosas pendientes. Así Pero no sé, pues a lo mejor En otra oportunidad. da pie para otras conversaciones. que pero, litros de café. Claro. Muchas gracias por haber venido acá. No, por el contrario. Y
tu casa acá. Gracias por la invitación. Sí. Doy la despedida acá, Francisco Rivera Scott, por haber venido aquí a compartir una charla acá en el estudio del Duoc de la sede Viña del Mar, en otro programa más con Arte y Parte. Muchas gracias, Francisco. Sí, quedaron un montón de cuestiones aquí en el... Quedaron para haber tocado, pero tú sabes... Veo con todo lo que escribiste.